Gloria a Dios. Dios te bendiga, oidor de palabra de Dios, de visiones, revelaciones, profecías, hermanos en Cristo. Los saludo con ósculo de amor, con ósculo santo. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Los voy a invitar otra vez ahí en el libro mismo del profeta Sofonías, ahora en el capítulo 2, del verso 1 al verso, creo que 15. Y lo voy a dar rápido porque no la quiero hacer muy larga también. Por eso que yo les digo, no quiero tiempo ya. Yo quiero ya predicar 1, 2, 3 horas, 4 horas si el Señor me lleva para una sola prédica. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Predicarles en vivo, predicarles Rabababaisa, y aquí me lo confirma mi padre amado, Ratakanda Rabasaya, Lebre Shenda, arriba Saya, aleluya, Riki Karamama, y mi alma te adora, Padre, mi alma te adora, Riki Karabababaisi, Rabababa, mi alma te adora, papá. Sé que mi padre lo confirma y yo le estoy diciendo que ya él no me quiere predicar, que no me quiere mirar y predicar con tiempo, que él quiere ya ir a hacer las cosas. Bendito Dios de la gloria, y a Dios sea la gloria. Bendito Dios. Y aleluya. Profeta Sofonías, libro del profeta Sofonías, capítulo 2, verso 1 al verso 15, y la palabra la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Estas son profecías. Son profecías del profeta Sofonías, del profeta celestial, hablada por la boca del profeta Sofonías. Dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Dice: antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Escuchen bien, Él les mandaba a profetizar. Él les mandaba a profetizar a todo este pueblo. Y les mandaba a hablar por medio de su boca, su boca de los profetas. Aleluya, los profetas que estuvieron en los tiempos primero, y ahora por los profetas postreros, que estamos en estos tiempos finales postreros, profetas verdaderos de Dios. Dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Mi Señor les mandaba a hablar y les decía: todos los humildes de la tierra hay que buscar a Jehová. Por eso dice: el reino de los cielos es para los pobres de espíritu, para los humildes de corazón. Escuchen bien: los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Porque les hablaba mi Dios Altísimo por medio de la boca del profeta Sofonías, y les estaba profetizando esto: que todo el que buscara a Jehová, que en el día del enojo, quizás porque lo había buscado, Jehová no iba a hacer nada contra ellos, pero contra los que no se volvían a los caminos de Dios, a eso los iba a raer como el tamo, Escuchen bien, como el tamo significa como una basurita que la vuela el viento. Así es el tamo. Bendito Dios de la gloria. Gracias, Espíritu Santo. Bendito Dios. Dice, escuchen bien, aquí está una profecía. La profecía que se ha cumplido siempre. Porque Gaza será desamparada. Escuchen bien. Gaza quedó desamparada en aquellos tiempos. Gaza está desamparada en estos tiempos finales postreros, que está hablando de la franja de Gaza. Será desamparada y Escalón asolado. Todo eso pasó. Saquerán Asdod en pleno día, que robaron a la ciudad en pleno día. Y Ecrón será desarraigada, que no iban, mi Señor iba a quitar su gracia del pueblo de Ecrón, que Él ya no iba a estar con ellos, porque iba a quedar desarraigada, que lo iba a echar a un lado, a ese pueblo
porque todos estos pueblos eran malos, y aquí está todavía en la Biblia esta profecía, y esta profecía para Gaza se cumplió y ha quedado desolada en estos tiempos finales postreros. Escuchen bien, porque la palabra profética de hoy es desolación, mortandades y pestilencias, que eso están, terremotos que van a venir, que muchos terremotos ya se van a cumplir, vienen muchos terremotos, aleluya, bendito Dios de la gloria. Escuchen bien, más guerra, la guerra no van a parar. Y todo esto se ha cumplido, y todo esto se ha cumplido porque son profecías del Dios Altísimo. Dice: ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos, la palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Aquí les estaba profetizando a ellos, a la tierra de los filisteos, que era la tierra de Canaán, que él los iba a destruir y que no iba a dejar morador sobre la tierra. Y así lo cumplió. Canaán fue destruido porque los filisteos ocupaban la tierra de Canaán en aquellos tiempos, pero cuando mandó al padre Abraham, cuando le dio la tierra de Canaán, él sacó y echó a los filisteos de la tierra de Canaán para que los israelitas ocuparan esa tierra. Aleluya, y gloria a Dios, bendito Dios de la gloria. Él les mandó a profetizar. Primeramente Dios les manda a profetizar al pueblo para que el pueblo se arrepienta. Acuérdense cuando él le mandó a profetizar a Nínive. Nínive se arrepintió en el momento y ayunaron, proclamaron ayuno, clamaron a Dios, hicieron lo bonito en un ratito, pero Dios se agradó con ellos y no los destruyó. Por eso el profeta Jonás se enojó, porque Dios no cumplió. Pero ¿por qué mi Dios los mató? Porque se volvieron hacer peor lo malo, no cumplieron, solo lo hicieron por un momento, solo lo hicieron para salvarse, pero ellos creían que al volver a hacer lo malo, Dios no los iba a matar, porque Dios ya les había advertido. Dios advierte al pueblo, Dios advierte a cualquier persona. Si Jehová dice: apártate de lo malo, que si no te apartas de lo malo te voy a dar muerte, o te voy a raer, que es lo mismo dar muerte. Así les decía a aquellos pueblos, así les hablaba a estos pueblos, pero estos pueblos no se querían apartar. Por eso mi Señor decía: no va a dejar ni un morador de la tierra, y así lo cumplía, porque cuando mi Dios da sus profecías es para cumplirlas, y de la única manera que no se pueden cumplir es que el pueblo ayune, convoque ayunos y que estén en obediencia. De la única manera que nuestro Padre se puede arrepentir, pero si no se arrepienten, igual les dio muerte a los de Nínive. Gloria a Dios. Y será la costa del mar praderas para pastores, dice, pastores de ovejas y corrales de ovejas. Gloria a Dios, bendito Dios de la gloria. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá, y ahí pacentarán en la casa de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Escuchen bien, ¿qué quiere decir en la casa de Ascalón dormirán de noche? Que en esas casas ellos se iban a quedar, porque Dios los quería visitar para Dios hablarles a ellos. Aleluya, bendito Dios. Iba a visitarlos Dios, en el Espíritu de Dios iba a venir con ellos. Dice: yo he oído las afrentas de Moab y de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Amón y los hijos de Moab y los hijos de Amón, todos esos deshonraron al pueblo, haciendo puras maldades, puro pecado. Acuérdense que los moabitas eran pecadores, los moabitas, porque Moab también era un hijo de Lot, y él era un perverso, un depravado, porque era moabita. Porque
Esto hicieron lo peor ante Dios. Por eso mi Señor les mandaba a profetizar. Si ustedes siguen haciendo lo malo, siguen haciendo lo que no me agrada, les voy a dar muerte. Por eso se los mandaba a profetizar primero, porque Dios tiene misericordia. Y Dios nos manda a hablar primero a nosotros. Dios les manda a hablar primero al pueblo. Dios les está hablando a ustedes, que si ustedes no se arrepienten, si ustedes no buscan de Cristo, que si ustedes no aceptan a Cristo como su único Salvador, no van a ser salvos. Por eso Él se los está hablando. Él se lo está hablando por medio de mi boca. Y después se lo va a ir a hablar a cada nación. Después se lo va a ir a hablar a mi iglesia. Se lo va a ir a hablar a cada iglesia donde me va a mandar. Escuchen bien. Y hay algo que me revelaba el Espíritu Santo. Escuchen bien. Que lo voy a decir porque el Espíritu Santo me lo reveló para que lo hablara. Porque dice mi Señor Jesucristo, no eres tú que vas a escoger la iglesia, dice mi Padre amado, que las iglesias que me van a llamar para ir a dar mi testimonio, no soy yo que las voy a escoger, es la iglesia que me van a escoger a mí. Pero escuchen por qué. ¿Por qué? Porque van a mirar las cosas que Dios va a hacer conmigo y que está haciendo ahorita y que la va a hacer cuando ya me esté usando grandemente. Entonces, por eso dice mi Señor, es las iglesias que te van a escoger a mí. Yo no tengo necesidad de decirle a una iglesia, invítame que yo voy a ir a dar tu testimonio, no. Pero escuchen lo que también me reveló, que yo a cada iglesia que Él me va a mandar, yo tengo que orar para pedirle confirmación a Él, si debo o no ir. Escuchen bien, si Él dice que no debo de ir, no voy a ir. Si Él dice que debo de ir, sí voy a ir, porque yo dependo de Dios como un niño. ¡Gloria a Dios! Cuéntense que hay que depender de Dios como un niño. Para que Dios no se aparte de nosotros, hay que depender de Él. Porque yo vengo dependiendo de Él. Yo no dependo de mí mismo, yo no dependo de mí solo. Yo dependo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no es que voy a decir, oh, yo lo hago todo, no. De Dios es el poder, de Dios son la profecía. De Dios es todo, de Dios soy yo. Yo solo soy un instrumento escogido de Dios en el amado, una vasija quebrantada, un instrumento procesado. Por eso vengo obedeciendo, porque la obediencia buena tiene consecuencia buena, pero la desobediencia mala, el que es desobediente tiene malas consecuencias. Y a Dios sea la gloria. Y escuchen bien cómo les hablaba aquí. Dice, por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma. Escuchen bien. ¿Por qué? Porque Moab era perverso, peor que Sodoma y Gomorra. Sodoma, que esos moabitas, ahí habían, también esos moabitas habían sodomitas con espíritus de homosexualidades. Se metía hombre con hombre, de todas las sexualidades ahí, porque eran perversos. Por eso lo comparó con igual que como Sodoma. Escuchen bien. Y los hijos de Amón como Gomorra, escuchen bien, porque los amonitas y los moabitas fueron hombres perversos, hombres que hicieron lo más vil y despreciable ante Dios Altísimo. Les mandaba a profetizar y no se arrepentían. Les mandaba a hablar a ese pueblo rebelde, contumaces y secuaces, que hacían todo lo que hizo Sodoma y Gomorra. Escuchen bien. Y no se quisieron arrepentir. Por eso es que Dios les está hablando también por medio de mi boca al pueblo. El pueblo hoy le está hablando a mi Dios, que si estás en pecado, arrepiéntate, arrepiéntete. Que si estás en una iglesia y estás en pecado, que te arrepientas, porque Dios te perdona. Escuchen bien, Dios perdonó al rey David cuando pecó con Betsabé. Dios perdonó al rey David cuando mandó a matar a Urías Eteo. Dios perdonó al rey Manasés cuando le oró fervorosamente. Dios perdonó a Jonás cuando estaba en el vientre del pez. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Dios perdona y Dios escucha. Dios escuchó la oración del rey Ezequías cuando iba a morir, porque el rey Ezequías tenía una llaga.
Y escuchen que ya ahorita les voy a regalar esa palabra otra vez, porque ya les hablé de una parte de él, pero les voy a hablar de otra, de él. ¿Por qué? Cuando le dijo que le faltaba un poquito tiempo para morir, cuando le mandó a profetizar por medio del profeta Isaías, y el rey Ezequías se volteó su rostro a la pared y se humilló. Y Jehová escuchó sus oraciones y le mandó a decir por medio del profeta Isaías que había escuchado sus oraciones y que le iba a dar un tiempo más, unos años más de vida. Escuchen bien, Dios nos escucha. Si tú le has fallado a Dios, ora fervorosamente, pero arrepiéntate de corazón. Que Dios nos perdona, porque hay pecados, dice mi Dios amado, que son para perdón, pero hay pecados que no son para perdón, sino que para muerte, como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso aquel que blasfema contra un verdadero hijo de Dios no tiene perdón, porque está blasfemando contra el Espíritu Santo. Escuchen bien, hay que tener mucho cuidado. Hay un dicho en el mundo que para hablar y para comer pescado hay que tener mucho cuidado. Y para estar hablando de un hijo verdadero de Dios hay que tener cuidado con esa lengua viporina, esa lengua vípera, esa lengua de serpiente. Escuchen bien, esos chismosos, dice el Espíritu Santo. Estos pueblos rebeldes, estos pueblos hicieron lo malo, amonitas y moabitas. Escuchen, aquí me da una referencia de quién fue moabita. Acuérdense que Ruth fue moabita y ella ya no se quedó en aquella perversidad, porque cuando ella vino con los hijos de Frateo, con los hijos de Noemí, ella se convirtió al cristianismo y Dios la perdonó sus pecados de esos de moabita y ella fue salva. Escuchen bien, si ella se hubiera quedado en su pueblo como se quedó orfa, dice el Espíritu Santo, no se hubiera salvado. Escuchen bien, por eso es que Dios nos perdona. Si tú has hecho malo, si tú estás con un espíritu de masturbación, dice el Espíritu Santo, y te estás subiendo a mi altar, dice: vuélvete a mí y pídeme perdón, que yo te perdono, pero no lo vuelvas a hacer, porque el diablo le encanta que los muchachos jóvenes y la gente estén en masturbaciones, porque así los atrapa y no crecen espiritualmente. Si tú estás en maldad, estás en perversidad, si tú estás pagando mal a Dios, si tú tienes tu esposo y estás pagando mal con un amante, una mujer o un hombre, vuélvanse a los caminos de Dios, dice el Espíritu Santo, porque Dios los perdona. Porque así lo tiene el diablo a muchas iglesias que están en maldad, que están con los frutos del diablo. Porque dice el Espíritu Santo que hay mucha herejía, mucha apostasía. Ya también mucha gente que viene con moda, esos hombres que vienen con pelo largo. A mí Dios no le agrada porque no son nazarenos, no son nazareos. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Bendito Dios de la gloria. Mi Dios quiere que el varón en estos tiempos finales postreros seamos varones y la dama sea una dama. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Y escuchen bien, que me revelará también el Espíritu Santo, que hay muchos hombres que yo ya viví en este mundo, por eso lo voy a hablar y por eso me sacó del mundo. Hay muchos hombres en la iglesia que tienen el espíritu de sodomita, y hay muchos que están casados y la mujer no sabe que ellos son homosexuales. Escuchen bien. Porque esa gente, si Dios no las liberta, dice el Espíritu Santo, no se van a salvar, pero muchos sí van a ser liberados. Escuchen bien, ¿por qué Él me ha sacado del mundo? Para venir a hablar todas estas cosas. Porque Dios sabe a quién va a ir a libertar. Porque cuando me lleve a un país o me lleve a una iglesia, Él sabe a quién le va a dar esa liberación, para que esa persona se vuelva, cambie los pensamientos del diablo a los pensamientos de Dios, porque va a tener el Espíritu Santo verdadero. Porque la persona que está haciendo mal en la iglesia no tiene el Espíritu de Dios, porque el que tiene el Espíritu de Dios se aparta de lo malo, dice la palabra de la Biblia. ¡Gloria a Dios! Escuchen bien. Escuchen bien. Por eso a mí me libertó. Y yo tengo el Espíritu de Dios.
Y yo no voy a ir a cometer los pecados que cometía antes porque yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de la luz del mundo. Yo ya no vivo en tinieblas. Yo no ando en esas tinieblas. Yo no ando agradando al diablo. Yo ahora me río. Si ahora miro una foto mía vestida como estaba, como una mujer, yo me río. Porque yo digo, ¿cómo me tenía el diablo engañado? Ahora yo le digo, varón de Dios soy, Padre amado. Gracias, Señor Jesucristo. ¿Qué hubiera sido de mí si no te tuviera? ¿Dónde estuviera? Mi vida se hubiera perdido. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Que ahora mi vida está aquí con Cristo. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Escuchen bien. Y les hablaba y dice, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Dice, les hablaba a los amonitas y a los moabitas que ellos iban a quedar como mina de sal, salados como mina de sal y asolamiento perpetuo, que iban a quedar desolados. Y que la ortiga, dice, iba a ser como campo de ortigas, como campo de saltamontes, de esos chapulines y de cosas así, como también como que solo iba a haber desolación ahí. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Y escuchen lo que sigue. Esto les vendrá por su soberbia. Escuchen bien. Porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Escuchen bien, mi Dios no le agrada a los soberbios, mi Dios no le agrada a los altivos, mi Dios no le agrada el vanaglorioso. Mucha gente está en las iglesias, dice el Espíritu Santo, con soberbia, con altivez, con vanagloria. Esto no te va a salvar, al contrario, te estás perdiendo y te vas a quedar por la tribulación, dice el Espíritu Santo. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Dice, terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, a los dioses que ellos estaban adorando. Y escuchen bien, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Escuchen bien, a los que estaban adorando a los dioses paganos, a los dioses esos construidos con manos, a los dioses de bronce, de plata, de oro y de madera. Por eso se iban a postrar al Dios verdadero estas gentes. Bendito Dios de la gloria, porque Él les mandaba a exhortar a los idólatras por medio de su profeta, y todavía exhorta por medio de estos profetas que estamos en los tiempos finales postreros. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Escuchen bien. También dice, vosotros los de Etiopía, y seréis muertos con mi espada. A los etíopes les profetizaba también que iban a ser muertos con la espada de Jehová. Dice, y extenderá su mano sobre el norte, y destruirá a Asiria, y convertirá a Nínive en asolamiento. Gloria a Dios, escuchen bien. En asolamiento y en sequedad como un desierto, y así lo cumplió. Gloria a Dios. Se cumplieron estas profecías, se cumplieron. A Nínive la destruyó y quedó asolada. A Moab, a todas esas, Sodoma y Gomorra, quedaron como asoladas. Allí era una mina de sal, ahora es una mina de sal. Quedó todo ahí en sal, en ruinas. Aleluya, bendito Dios de la gloria. En morada de chacales, en asolamiento, quedó destruida. Quedó en sequedales, en desierto. Aleluya, gloria a Dios. Dice aquí, rebaños de ganado harán en ella majadas. Todas las bestias del campo, escuche bien, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantarán en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Aquellas aves iban a posarse en las ventanas, que ya no iban a tener ventanas.
iban a cantar en las ventanas, iban a las puertas, ya no iban a tener puertas porque todo eso iba a ser desolado y raído, que se iban a caer. Iban a habitar ahí el pelícano, las bestias del campo, iban a habitar ahí el erizo, y iban a dormir las aves y todo. También los búhos, habla de los chacales, habla de los hurones y de todas esas cosas, porque son profecías y todas estas profecías se cumplieron y la gloria sea para Dios. Hay muchas ciudades en aquellos lugares del oriente que están asoladas, están destruidas, quedaron para morada de chacales. Escuchen bien, donde la lechuza hace su nido, donde el búho, donde están solo las aves carroñeras, donde están todos los chacales y las bestias del campo. Gloria sea a Dios, la gloria sea a Dios. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, dice, la que decía en su corazón, yo y no más. Escuchen bien, como fue asolada, hecha guarida de fieras, dice, cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano, haciéndole así, y se iban a burlar. Cuando pasaba todo el que conocía aquella ciudad como era de bonita, después que mirarla toda hecha un desierto, un muladar de basura del diablo, ya que solo iban a vivir los chacales, las bestias del campo, las fieras del monte. Escuchen bien, que solo iba a ser habitada por animales como la lechuza, como los búhos, como las aves, como el pelícano, todos iban a estar ahí en sus ventanas, la iban a hacer nido, pero ya no la iban a ser habitada por seres humanos, sino por animales, porque así la dejó Dios, porque se desagradó de aquellos pueblos, porque fueron muy rebeldes, muy contumaces y secuaces, desobedientes. Y así habla mi Dios para estos tiempos finales postreros, porque viene la desolación. Acuérdense que Él ha profetizado que muchos países y muchas ciudades de muchos países van a quedar más desoladas y desiertas, y así lo está cumpliendo mi Dios Altísimo, y así está cumpliendo todavía en estos finales tiempos postreros. Miren cómo está quedando Gaza, desolada, y Gaza no va a ser habitada, va a ser desolada, dice mi Padre amado, porque va a ser destruida totalmente. Y escuchen bien, y lo está profetizando, ya como está destruida, la van a destruir toda, porque es por el poder de Dios. Gloria a Dios, porque todos se van contra Israel, dice mi Padre amado. Todos los países van contra la niña de mis ojos, dice mi Señor Jesucristo. Mas todo, dice mi Padre amado, todo lo que está pasando porque son profecías bíblicas, profecías que están aquí, profecías que están escritas aquí en este libro profético, en este libro bíblico, en este profecías proféticas apocalípticas, porque es el apocalipsis de Dios. Aleluya, bendito Dios de la gloria, revelado al apóstol Juan y revelado a aquellos profetas y revelado a sus apóstoles. Gloria a Dios. Y ahora revelado a este ministro que te está ministrando la palabra de Dios. Y escuchen bien, mi Dios me revelaba y me decía, Rabado Baisi, aquí me está confirmando mi Padre amado que todo lo que te está hablando es verdadero, todo lo que viene, los juicios para la tierra, vienen más juicios para la tierra. Escuchen bien, y dice mi Señor Jesucristo que el que se cree profeta y no ministra la palabra de Dios, escuchen bien, lo que revela el Espíritu Santo, no es profeta mío, dice mi Señor, porque mis profetas antiguos ministraron la palabra mía, dice mi Padre amado. Y ahora, profetas de estos tiempos finales postreros, tenemos que ministrar la palabra de Dios, porque acuérdense de dónde salió la alabanza que decía que el profeta Jeremías, que dice, tiene que ir a edificar, a construir, a arrancar, a destruir, porque es el Dios Altísimo que nos manda como profeta de naciones. Escuchen bien, por eso el que va a seguir hablando siempre de lo profético en este ministerio profético postrero que me ha dado, en estos finales tiempos postreros que me ha dado, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Van a seguir en lo profético porque es ministerio profético. Aleluya, bendito Dios de la gloria, y a Dios sea la gloria. Yo les voy a dejar esta palabra hasta aquí porque no quiero que el video sea tan largo.
Yo los bendigo con el amor de Cristo. Todas las profecías se están cumpliendo, todo lo que mi Nazareno ha hablado, y aquí me revela todo lo que viene. Vienen más muertes políticas, vienen muchas desolaciones, terremotos, todo lo que ha profetizado para Honduras se va a cumplir, todo lo que profecía que ha profetizado para todos los países se van a cumplir. El país mexicano va a ser bien azotado, los países centroamericanos van a ser bien azotados, Colombia ha sido bien azotada y va a seguir siendo azotada, los países van a ser azotados uno más que otro, los desiertos arábicos se van a llenar, se van a inundar, viene la palabra de Dios, viene hablando Dios por medio de mi boca, que todo lo que ha profetizado para el Oriente, todo eso se va a cumplir para Rusia, para China, para Europa, para todos los lugares del mundo, porque esto es mundial, dice mi Padre amado, porque dice mi Señor Jesucristo, son todos los tiempos finales postreros, son mis tiempos, dice mi Padre amado. Todo lo que está pasando en estos tiempos finales postreros son mis tiempos, dice. Tiempos de humillarnos, tiempos de arrodillarnos, tiempos de pedir perdón, tiempos de amarnos. Ya no hay lugar para la maldad, ya no hay lugar para la soberbia, para la amargura, para la arrogancia, para la vanagloria del mundo. Hay que buscar de Dios, busquen de Cristo. Por eso mi Señor aquí me mandó a darles todas estas profecías, porque sigue dando profecías también por medio de mi boca, estas predicaciones proféticas, y además está profetizando a ustedes. Y a Dios sea la gloria. Dios los bendiga con el amor de Cristo. Amén, amén, amén.